Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Ladybug y en este video les voy a hablar todo sobre la VLAN. Continuemos. Las VLAN, sobre todo LAN, lo que nos permiten separar el tráfico de una Z de tal modo que en lugar de tener todos los equipos juntos en una Z grande donde todos se pueden comunicar directamente unos con otros, en lugar de eso las VLAN y nos permiten tener los equipos agrupados y, más importante, separados en distintas redes más pequeñas, y cada una de estas redes pequeñas será una VLAN distinta. Así que en el fondo no es más que una tecnología que nos permite crear redes distintas para separar el tráfico de unos equipos al de otros. Y ahora os preguntaréis, ¿esto qué me está explicando? Se puede hacer perfectamente sin novedades, ¿verdad? Buena pregunta, y la respuesta es sí y no. Me explico. Es cierto que no necesitamos forzosamente configurar VLAN en los equipos de una red para tener redes separadas. Por ejemplo, aquí tenemos un escenario con dos redes distintas y los dispositivos de la red A no se pueden comunicar con la red B. Tenemos pues dos redes separadas y no estamos utilizando VLAN en lugar de dos redes. Queremos tener 4, pues es tan simple como tener 4 switches y cada uno formará su propia red aislada de las demás. Todo esto sin utilizar VLAN. Es así que, volviendo a la pregunta de si se pueden crear redes separadas y no utilizar VLAN, la respuesta es sí, pero importante, ¿a qué precio y qué consecuencias tiene hacerlo sin VLAN? Pues a un precio muy alto, tan alto que hoy en día ninguna empresa o red mediano o grande se plantea hacerlo de otro modo que no sea con VLAN. Por eso es muy importante que los entendáis bien. A ver, el problema de no utilizar VLAN es que si la red crece a medida que vamos necesitando más y más redes separadas, aparecen dos problemas. Uno es el incremento del número de switches y el segundo es el incremento de la complejidad de la red a medida que vamos añadiendo switches, y todo esto cuesta dinero. El incremento del número de switches se debe a que cada vez que queramos crear una red nueva requerimos un nuevo switch, y esto hace que se desaprovechen muchos puertos de los switch, porque quizás tenemos varios switch con muchos puertos libres y aún así, a necesitar una red nueva, nos vamos a ver obligados a montar un nuevo switch para separar esta red de las otras redes ya existentes, y a su vez la complejidad de la red a medida que vamos añadiendo switches. Obviamente, es mucho más compleja una red con 10 switch con la red con 2 switch, ¿verdad? Y esto nunca es positivo. Recordad, keep it simple, como más sencillo, o sea, un diseño de red mucho mejor. Esta es una regla de oro para el diseño de redes KISS, recordarlo y cuidarlo. Los problemas no acaban aquí, no, la realidad es aún peor. ¿Por qué? Como todos sabéis, esto no es lo habitual. Esto de tener es completamente aisladas unas de otras. Pero ¿qué tipo de redes? Esta no lo he visto yo en mi vida. Lo normal es que los equipos de una red en ocasiones tengan que comunicarse con equipos de otras redes, ¿verdad? Pues claro, y eso se consigue interconectando cada red con un router que se encarga de permitir el tráfico entre redes distintas. Y ahora que ya tenemos el router en el escenario, el problema es aún mayor, porque si la VLAN, nos vemos obligados a utilizar un puerto del switch para cada red nueva, y no solo eso, vamos a necesitar también un cable adicional por cada red nueva, y en ocasiones pasar cables de red de un lugar a otro de un edificio puede costar mucho dinero, por no hablar del coste de los routers con muchos puertos. En fin, esto es un desastre. Esto no es forma de montar una red
y es por eso que es importantísimo que entendamos cómo funcionan las VLAN y cómo nos puede ayudar, porque nos van a dar solución a todos estos problemas. Mirad, con un VLAN lo que podemos hacer es esto, que maravilla, podemos con solo un switch crear redes independientes llamadas VLAN, de modo que ya no necesitamos un switch exclusivamente para cada red. Esto lo conseguimos simplemente configurando cada puerto del switch en la VLAN que nos interese. Si queremos que todos estos puertos formen parte de una misma VLAN, pues podemos configurarlos en la VLAN 10, por ejemplo, y estos otros en la VLAN 20. De esta manera el PC1 va a hablar directamente con el PC2 o con el PC3, pero en cambio el PC1 no podría hablar directamente con el PC4, ya que el switch nunca permitiría que ese tráfico pasara de este puerto a este otro. Solo se enviaría el tráfico hacia puertos que pertenezcan a la misma VLAN, y aquí está la clave del funcionamiento de la VLAN. Es que a pesar de tener aquí un solo switch, con la ayuda de esta tecnología de la VLAN podemos hacer que este switch se comporte como si en realidad fueran dos switches separados, pensado como dos switches virtuales dentro de un único switch físico, y como switches virtuales separados nunca un switch va a enviar algo que reciba por la VLAN 10 a la VLAN 20, ni algo que reciba por la VLAN 20 a la VLAN 10. Todo lo que reciba por un puerto de un VLAN será solo reenviado hacia uno o varios puertos, pero importante, de la misma VLAN por la que lo recibió. Esta es la clave del funcionamiento de la VLAN. Conseguimos pues el mismo nivel de aislamiento, de separación entre VLAN distintas, del que conseguíamos con switches distintos, pero con dos grandes ventajas. No requerimos switch adicionales por cada red nueva, y tampoco incrementamos la complejidad de la red creando redes. Y entonces os preguntaréis, ¿ya no hay manera de que el PC1 no se comunique por ejemplo con el PC6? Cuidado, sí que sigue siendo posible esta comunicación, como pues del mismo modo que lo hacíamos antes con la red antigua que no tenía VLAN. En ese caso recordad, solo se podían comunicar estas dos redes a través del router. Ahora sucede exactamente lo mismo. El PC1 cuando comunique con el PC6 enviará la información primero al router, pero esta interfaz del router en concreto, ya que es la que pertenece también a la VLAN 10, el router tomará sus decisiones de routing y de reenvío y volverá a enviar este drama al switch, pero cuidado, lo hace por un puerto distinto, un puerto que pertenece al VLAN 20. Ahora sí, ahora ya puede llegar a este tráfico, el puerto al que conecta al PC6 con el switch, porque a su vez este puerto también forma parte de la VLAN 20. ¿Os habéis fijado? Tenemos las mismas opciones de comunicación utilizando el VLAN que con el modelo antiguo sin VLAN. No hemos perdido ninguna funcionalidad, y en cambio tenemos mejoras importantes, y digo mejoras en plural porque hay más. No solo nos estamos usando switch, no, también nos vamos a usar puertos, enlaces. Aunque parezca increíble, aún hay más con la tecnología Zankin o de enlaces troncales. Veréis que este diseño se puede incluso mejorar, y con esta mejora simplificaremos el diseño aún más de la red, reduciendo costes y permitiendo su escalabilidad para cubrir necesidades. Ahora que ya entendemos lo básico, lo veremos también con escenarios con un número mayor de VLAN y switch para tener claro cómo se suele utilizar en casos reales, ofreciendo conectividad, por ejemplo, a un edificio de oficinas con varias plantas. Como veis, esto de la VLAN es muy potente. Espero que haya sido de utilidad este video. Gracias por ver. Denle like y suscríbanse, y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.